hay proyector. Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante. Vamos a compartir la palabra del Señor. Si usted la encontró, diga amén. Muy bien, dice la palabra del Señor de esta manera. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar. Diga conmigo, cierto lugar. Y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuál terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardares en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. La palabra del Señor en esta oportunidad está relatando un acontecimiento importante en la vida de un hombre de Dios, de Jacob. Yo le puse como título este mensaje: en cierto lugar. Llegar a cierto lugar muchas veces es la consecuencia de algo previo. Nadie llega a cierto lugar si primeramente no realiza algo. Jacob llegó a cierto lugar luego de escapar de la ira de su hermano Esaú. En Génesis capítulo 27, versículo 41, usted va a encontrar lo que dice Esaú. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Jacob era, usted que lo conoce ya la historia de Jacob, una persona muy ventajera, una persona muy pilla, una persona que siempre estaba un paso más adelante. Y dice el texto que Esaú había prometido: el día que muera mi padre, pase el luto de mi padre, yo saldré y mataré a Jacob. Esaú estaba dispuesto a matar a su hermano Jacob. Jacob engañó a su hermano, engañó al padre, mintió descaradamente para obtener lo que no le correspondía. Ser el primogénito, ser el primero, el que tenía el derecho a la bendición del padre. Jacob, el embustero, logró su propósito a través del engaño, a través de la astucia, a través, podría llamarse, de esa picardía. Él logró, en cierta manera, cambiar lo que le pertenecía a su hermano Esaú, cambiarlo por un plato de comida, y luego engañar al padre diciendo: no, yo soy Esaú, como el padre ya no veía, estaba ciego. Engañó hasta el propio padre. Jacob, el embustero, logró su propósito a través de engaño, y una vez conseguido la bendición del padre, tuvo que huir. Tuvo que esconderse, tuvo que salir de su casa, salir de su tierra, salir de su entorno familiar por la consecuencia de lo que había hecho previamente. Engañar de una forma muy traicionera, se podría decir. Jacob consiguió lo que quería, consiguió la bendición, consiguió que el padre ponga su mano. En el tiempo bíblico, poner la mano sobre el primogénito y soltar una bendición era algo verdaderamente sagrado. Y Jacob sabía eso.
Sabía que él quería la bendición del Padre, pero no la podía obtener porque no era el primogénito, no era el primero. Esaú era el mayor, él merecía la bendición. Y él trabajó astutamente para engañar a su hermano y lograr lo que realmente logró, que el Padre lo pudiera bendecir. Llegar a cierto lugar muchas veces es la consecuencia de algo previo. Jacob, dice el texto, que llegó a cierto lugar por algo que ya había cometido, por algo que había hecho. Hoy muchos están en cierto lugar donde nunca pensaron llegar a estar. El padre que no supo poner límite a su hijo a tiempo, quizás está en cierto lugar llorando por un triste desenlace. El esposo o esposa que no supo mantener la comunión y la responsabilidad en el matrimonio puede estar en cierto lugar lamentando la situación. Aquella persona que no supo cuidar su trabajo y hoy se puede encontrar en cierto lugar siendo un desempleado. Nadie, absolutamente nadie, llega a cierto lugar sin haber hecho algo previo. Nadie llega a cierto lugar sin antes haber realizado algo. Normalmente hay una palabra que uno utiliza y dice, la verdad que no sé por qué me pasó esto. Si uno lo empieza a analizar, todo el mundo sabe por qué le pasó eso. Pero para que uno pueda reconocer lo que le pasó, uno tiene que tener una sinceridad consigo mismo. Y algo que carece hoy la sociedad, influenciada por un espíritu demoníaco, es no reconocer los errores que uno comete. Siempre buscamos culpable, siempre buscamos el error en la vereda del frente, pero difícilmente uno se autoanaliza y dice, la verdad que yo me equivoqué. Ayer estaba viendo una película vieja, viviendo con mi ex, creo que se llama la película, y me reí bastante, pero después en el cierre de la película, el muchacho va a un bar y estaba tomando una cerveza y le contaba lo que estaba pasando, que ya habían vendido la casa, que tenían que separar los bienes, esas cosas. Y el que te estaba sirviendo la cerveza le dice, qué lástima, cómo arruinaste todo. Y él le dice, no, yo no, fue mi señora. Le dice, no, el que arruinó todo fuiste vos. Porque tu señora te cocinaba, tu señora te lavaba, tu señora te acomodaba toda, tu señora se encargaba de todas las cosas que había que hacer en la casa. Tú solamente te encargabas de dar una orden y ella se encargaba de hacerlo. Nunca te paraste a pensar si a mi señora le gusta lo que le estoy diciendo, si a mi señora le gusta dónde vamos, si a mi señora le gusta lo que estamos comiendo. Tú siempre dabas una orden y ella por amor lo asumía y lo llevaba a cabo, pero un día se cansó y te tuvo que abandonar, le decía el barman del bar. Y él le dice, no, te has equivocado. ¿Cómo que estamos? Recordá un poquito de nuestros amigos. Cuando fuimos a un lugar donde vos no querías ir. Siempre por cariño hacia vos íbamos donde vos querías ir. Nosotros queríamos ir a ver este partido, vos querías ver este partido, íbamos todos a ver aquel partido. Queríamos comer esto y vos querías comer otro, todos comían lo que vos querías comer. Siempre hacíamos lo que vos querías. Vos sos un chico malcriado y caprichoso, le decía el barman. Y fue tan fuerte el golpe que le dio este barman, este muchacho del bar, que eran amigos, que él llegó a ponerse a pensar. Y cuando iba a la casa, iba pensando, y decía, es verdad, a mi señora no le gusta este lugar de vacaciones, y a mí sí, y siempre vamos a este lugar. A mi señora no le gusta esta comida, y a mí sí, y siempre comíamos esto. Y empezó a darse cuenta todas las cosas que a la mujer no le gustaba, pero que la mujer lo hacía por amor al hombre. Pero un día la mujer se cansó y el matrimonio se quebró. Nunca nadie llega a cierto lugar sin haber hecho algo previamente. Nunca nadie llega a un lugar si no aportó algo para llegar. El problema pasa que difícilmente uno pueda llegar a reconocer
lo que aportamos para llegar a cierto lugar. Muchas personas llegan a cierto lugar negativo, positivo, favorable o desfavorable por consecuencia de algo previo. El joven llega a un título terciario porque supo poner prioridades. Puso poner como prioridad primeramente a Dios, la familia, el estudio y el trabajo. Muchos llegan a cierto lugar, su casa propia, su coche, su negocio, su empresa, porque supo poner prioridades. Dios, familia, trabajo, disciplina y todo lo que rodea la disciplina. Responsabilidad, esfuerzo, administración y perseverancia. Muchos llegan a cierto lugar ministerial porque supo poner prioridades. Dios, familia, el llamado, el trabajo. Y aquí déjenme detener un poquito. Muchos confunden estos dos puntos, familia y ministerio, llamado. Conozco personas con un llamado tremendo de parte de Dios que no supo poner la plomada justa entre su familia y su llamado. Entonces ven pasar los mejores años de su vida esperando que su familia lo acompañe en el llamado y caen en una gran mentira del diablo diciendo, primero es la familia, y se hacen eco del profeta Franchella que decía, primero es la familia. ¿Se acuerdan de ese programa? El profeta Franchella terminaba su programa diciendo, primero la familia. Y hay muchos hombres y mujeres de Dios que utilizan pequeña muletilla diciendo, no, primero es la familia. No, primero, sobre todas las cosas está la familia. Con la excusa de primero la familia, uno se aleja de las bendiciones de Dios. Yo no te vengo a decir que tenés que abandonar a tu familia, pero sí te digo que tenés que aprender a tener prioridades en tu familia. Yo soy un convencido que la mejor arma contra el diablo es el servicio. Soy un convencido. 27 años que conozco al Señor y soy un convencido que cuando más le sirvo al Señor, el Señor endereza mucho más la senda de mi vida. Porque si uno se encierra en que primero tengo que darle prioridad a mi familia antes del llamado o servicio, Jesús, presta atención a esto, Jesús sería un pecador. Estaría desobedeciendo el quinto mandamiento. Cuando te hablo de familia, no te digo que abandones a tu familia, estoy diciendo prioridades en tu familia. Y este es un mensaje para aquellos que tienen llamado. Este es un mensaje para aquellos que anhelan obispado. Este es un mensaje para aquellos que dicen, yo quiero servir al Señor con todo mi corazón. Entonces presta atención a lo que te voy a decir. Si uno pone como prioridad la familia va a cancelar tu llamado. Si uno pone como prioridad a que la familia se convierta para servir al Señor, no se va a convertir nunca, porque Satanás sabe a dónde estás apuntando. Entonces Satanás dice, a este le voy a dar esto, aquello, lo otro, lo ato, los recontratos, porque sé que si se convierte, ella dijo que si se convertía iba a servir al Señor. Entonces este no se va a convertir nunca. Y entonces aquel que tiene el llamado, aquel que dice quiero servir al Señor, pasa su vida esperando que uno se convierta. Y ese no se va a convertir. Jesús, si hubiese esperado que la familia se convierta, Jesús no hubiese cumplido su ministerio. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Este es un mandamiento dado por Dios. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento establecido por Dios para este tiempo y para el tiempo de Jesús. Y Jesús obedeció los mandamientos al pie de la letra. Él resumió los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor no violó ningún mandamiento. Pero fíjate vos esta cosa importante. Marcos capítulo 3, versículos 31 y 35. Dice de esta manera. Vienen después sus hermanos, fíjese bien, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle.
Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo está diciendo Jesús. Yo le dije a usted que Jesús no violó ningún mandamiento, él cumplió todos los mandamientos. Otra versión dice de esta manera, fíjese lo que dice esta versión, versículo 31. Mientras tanto la madre y los hermanos de Jesús llegaron a la casa donde él estaba enseñando, lo estaba ministrando, pero prefirieron quedarse afuera. El texto dice que la familia prefirió quedarse afuera. Y el Señor hace una tremenda declaración después. Prestad atención a esto. Estaba Jesús en una casa. Estaba enseñando la palabra. Estaba ministrando la palabra. Había sanidad, había milagros. Los demonios huían porque estaba la presencia del Señor ahí. Llega la madre de Jesús, llegan las hermanas de Jesús, llegan los hermanos de Jesús. Le dicen al que estaba en la puerta, ¿lo podés llamar a Jesús? ¿Quién sos? Yo soy la madre, yo soy los hermanos. No, por favor, pasen. Imagínense en eso. Es como un ejemplo, lo digo yo, ¿no? Si mi mamá estuviese con vida y ahora vendría, seguramente que el ungier diría, no, la mamá del apóstol, me la traían y me la sentarían acá adelante. Me imagino que los ungieres en aquel momento estaban haciendo lo mismo con María y los hermanos de Jesús. Pero dice el texto que ellos prefirieron quedarse afuera. Ellos prefirieron quedarse afuera. Y Jesús dice en el versículo 35, porque en verdad cualquiera que obedece a Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. El Señor, en esta oportunidad estaba enseñando, estaba sirviendo, estaba desarrollando su ministerio. Y Él tuvo que poner prioridades. Presta atención a esto, le estoy hablando de prioridades. ¿Cumplo con mi obligación o cumplo con mi familia? Sus hermanos, los hermanos de Jesús, se convierten cuando el Señor muere en la cruz. Cuando el Señor muere en la cruz y resucita, los hermanos de Jesús recién se convierten. Hasta el punto que Jacobo o Santiago luego se convierte en el principal de la iglesia en Jerusalén. No era el apóstol, era el hermano de Jesús, que después escribe la epístola de Santiago. Luego el otro, Judas, que también se convierte después que muere Jesús, resucita Jesús, Judas se convierte, no es Judas Iscariote, Judas se convierte y luego termina escribiendo esa hermosa epístola, el libro de San Judas, que lo tenemos en la Biblia. Pero ¿cuándo se convirtieron los hermanos de Jesús? Cuando Jesús muere en la cruz y resucita. Mientras tanto Jesús tenía el ministerio, los hermanos estaban afuera. Los hermanos no compartían el ministerio. Los hermanos no apoyaban el ministerio. Los hermanos lo veían a Jesús como un loco. Mira a este, dice que es el Mesías. Mira a este, dice que sana a la gente. Mira a este, dice que echa fuera demonios. Los propios hermanos le eran de trompiezo al maestro. Pero el Señor, si hubiese dicho, bueno muchachos, no predico más, llegó mi mamá, llegaron mis hermanos, me tengo que ir con ellos porque ellos son inconversos y tengo que hacerle caso a ellos y no a mi llamado. ¿Te imaginas si Jesús hubiese hecho eso? ¿Te imaginas si Jesús dice, muchachos, se acabó la campaña, que se vayan todos porque llegó mi familia, trajeron cerveza, trajeron vino, trajeron asado y yo no puedo ser religioso? Porque yo no sé quién le metió en la cabeza a la iglesia de que para convertir a uno vos tenés que ser igual que el otro. No sé quién. Nosotros hoy estamos disfrutando en nuestra familia personas que nos dijeron, che, fanático, dejate de jorobar, quedate un domingo en tu casa que quiero comer un asado con vos. Che, fanático, nunca venía al cumpleaños de mis chicos. Che, fanático, nos trataban de todo. Hoy, gracias a Dios, se están convirtiendo todos. La más Duranga, el sábado pasado estuvo en un encuentro. Nos decía de todo.
Pero como no jugamos a su juego, sino que nosotros jugamos al juego del Señor, y el juego del Señor es fidelidad, entonces no nos enganchamos en su fiesta, no nos enganchamos en su curdera, eran cordobeses, son cordobeses, imagínate cómo le dan al agua sucia, ¿no? Entonces, viste, en su fiesta había de todo. Y como no nos enganchamos en esa fiesta, porque siempre la hacían sábado a la noche o domingo, nosotros prioridad del Señor, hoy, gracias al Señor, hoy están siendo convertidos. Los que están en Córdoba, la mayoría están en una iglesia. Mis parientes en Tucumán están en una iglesia. Muchas veces el diablo te enseña mal, te enseña bien, a lo que él sabe te enseña bien. Y te dice, no seas religioso, compartí con ellos, ¿qué van a pensar? Que esto, que el otro. A mí la palabra del Señor me enseña que aquel que lo reconoce al Señor aquí en la tierra, el Señor lo reconoce en el cielo. Y aquel que lo niega aquí en la tierra, el Señor te va a negar en el cielo. Entonces, cuando uno mantiene la fidelidad con Dios y mantiene la responsabilidad con Dios, te puedo asegurar cómo Dios va acomodando todas las cosas. Vos fíjate, te voy a recalcar, el Señor, si se hubiese quedado con su familia, el Señor no hubiese cumplido con su ministerio aquí en la tierra. Si el Señor tenía que hacerle caso a lo que decían los hermanos, e inclusive me imagino que alguna tía por ahí le habrá metido alguna ficha a Jesús. María no, María dice que guardaba muy adentro lo que el Señor hacía. Pero los hermanos, las hermanas de Jesús, las tías, los primos, los tíos, me imagino cómo le meterían presión. ¿Cómo vas a ser vos el Mesías? ¿Cómo que esto, que el otro y que esto, que aquello? Le pondrían piedra por todos lados. Pero dice que el Señor supo poner prioridades entre la familia y su llamado. Diga conmigo, prioridades. Entre mi llamado y mi familia. Ojo, que quede bien grabado. Yo no te estoy hablando de abandonar a la familia. No te estoy hablando de abandonar a mi familia, la familia. Te estoy hablando de poner prioridades. ¿A dónde querés llegar? ¿A dónde querés llegar? ¿A dónde querés estancarte? ¿O a dónde querés seguir avanzando? Ya es producto de tus prioridades. Cada cual pone una prioridad y dentro de esa prioridad Dios se encarga de acomodar todas las cosas. Yo lo conté acá una vuelta de testimonio este. Estaba en la fábrica y en la fábrica trabajamos en línea, ¿no? Entonces jugaba en el Mundial del 90, creo que era. Entonces jugaba Argentina y todos se habían puesto de acuerdo de hacer 2 horas más todos los días para faltar ese día porque estaba el partido. Y 2 horas más era quedarse hasta las 8, casi 9 de la noche en la fábrica, ¿no? Y yo estaba en el seminario y estaba rindiendo los parciales. Y en el seminario donde yo iba, faltabas al seminario, faltaba la prueba y chao, fuiste. Hasta el año que viene no la podías dar, por más que vengas muy bien. No era que, bueno, la próxima clase, no. Tenías día de examen, tenías horario de examen, tenías que ir al día y en el horario, si no, afuera. Entonces yo tenía justo el examen. Entonces hablaron con todo lo de la línea. Sí, todo de acuerdo. El único que no estaba de acuerdo era yo. En el vestuario, una repatoteada, una basureada, me dijeron de todo y de aquello. Resulta que se armó un recontralío y no se podía hacer esas horas extras porque yo no estaba, porque trabajábamos en línea, éramos justos. Entonces viene el capataz y me dice, mirá, para que no te maten afuera, haz una cosa, voy a hacer un cambio de turno. Llamo a uno para que venga a cubrirte a vos y vos veniste al otro día a la mañana temprano. Bueno, entrábamos a las 6 de la mañana el otro día. Entonces, de esa forma, los muchachos pudieron hacer las horas extras que tenían que hacer. A mí me cambiaron de turno. Y el día que jugaba el partido, que supuestamente yo tenía que faltar, pero estaba trabajando a la mañana, llego a la fábrica y me dice, Dorado, andá a aquella máquina, me cambiaron una máquina. Ya con la máquina que me cambiaron, ya ganaba casi el doble de producción, porque era por producción. Era una pieza chiquita, muy fácil y salían como pan casero, ¿no? Entonces ya iba ganando más plata en producción. Entonces llegó a las 6:05, el oficial no viene, me dice, Dorado, trabajá como oficial. El oficial en aquel tiempo, ¿sabés la que ganaba? Si a los ayudantes, el que le pagaba más plata, estaba el ayudante y el oficial. Al ayudante ganaba más plata
de lo que le pagaba el oficial por negro que lo que le pagaba la fábrica. Imagínate vos lo que ganaban en esa fábrica en aquel tiempo. Y ese día trabajé de oficial con un molde que tiraba pan a lo loco. Encima me pagaron un plus porque había pasado la cantidad de producción. En que ese día gané el doblete de los dobletes. ¿Todo por qué? Por serle fiel a Dios. La fidelidad te confronta. La fidelidad te pone contra la pared. La fidelidad muchas veces te presiona. Pero la palabra del Señor dice, en cuanto tú me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero muchas veces uno quiere estar sobre mucho, pero no quiere pagar el precio de la fidelidad. No quiere pagar el precio de la responsabilidad. No quiere pagar el precio de ese amor incondicional que tenemos con Jesús, que decimos tener con Jesús. Pero cuando hay que poner el pecho a la bala, muchas veces uno dice, no, ¿y qué van a pensar de mí? Jesús, el maestro, estaba enseñando la palabra. Él estaba ministrando la palabra. Y llegó la madre y los hermanos y él dijo, ¿quién está afuera? Tu mamá y tus hermanos. No. Mis familiares son aquellos que obedecen la palabra de Dios. Y yo cuando lo leí esto me cayó la ficha y digo, con razón. La palabra del Señor dice que aquí en la tierra nosotros tenemos familiares temporales, que están un tiempo acá. Pero los familiares espirituales lo vamos a ver eternamente y para siempre en el reino de los cielos. No entendiste esto, ni te cayó la ficha. Ese hermano que tenés a tu lado, que a vos te causa un poco de aspereza, ese hermano en la fe es tu familiar que lo vas a tener que bancar por toda la eternidad en el reino de los cielos. En que más vale acomodarte con tu hermano aquí en la tierra, porque acá allá en el cielo no hay devolución, En que empecé a quererme aquí en la tierra, porque allá te voy a volver loco. Porque es así. Esa es la familia de Dios. La familia aquí en la tierra es temporal. ¿Cuánto tiempo puedo vivir? 92 años como mi vieja. Y después, chao. Mi mamá está en la presencia del Señor, la voy a volver a ver. Pero aquellos que no conocen al Señor, no lo vas a ver más. En cambio, la familia de la fe, dice la palabra, que viviremos eternamente con ellos. Y eso va a ser tremendo. El Señor, si no hubiese puesto prioridad entre la familia y su llamado, Él no hubiese cumplido su ministerio aquí en la tierra y estaríamos todos fundidos. Él supo poner prioridades entre la familia y su ministerio. Y poner prioridades no es abandonar la familia. Muchos dicen, primero la familia y luego la iglesia. Yo no te hablo de iglesia, yo no te hablo de ninguna iglesia, yo te hablo de sacerdocio, yo te hablo de ministerio, yo te hablo de llamado, yo te hablo de servicio. No te estoy hablando de iglesia. Iglesia son 4 paredes. Yo no te hablo de iglesia, te hablo de llamado, te hablo de ministerio. Te hablo de servicio. Estos días que llovía, yo me acordaba cuando daba estudios bíblicos en Transradio, allá pasando por Camino Cintura, pasando Puente 12. Hoy no se inunda tanto, pero cuando yo iba a aquella iglesia, se inundaba. Y Dios es testigo que cuando llovía, Mari me preparaba unos pantalones bien anchos porque me lo tenía que arremangar hasta acá. Y cuando yo llegaba, había un hermano, Eusebio se llamaba, ¿no? El hermano Eusebio se ponía casi a 1 cuadra, 2 cuadras de Camino Cintura, se paraba acá derechito donde estaba el caminito y me hacía seña. Y yo le tenía que apuntar a él, porque en cuanto le chingueaba a él me caía en un zanjón impresionante. Y el agua me llegaba hasta acá arriba. Cuando yo llegaba a esa esquina, de ahí había una subida que estaba a la iglesia, que le habían hecho bien alto, como el punto 10, bien alto, entonces el agua llegaba al borde. Cuando yo llegaba a la iglesia, había una viejita, ay, se me fue el nombre de la viejita, una viejita ya de muchos años, me esperaba con café caliente y un toallón, ¿no? Me esperaba. ¿Sabés dónde vivía la viejita? ¿Quién conoce la Plaza del Cañón en Raúl Mejía? Ahí vivía la viejita. ¿Cómo llegaba la viejita allá? Nadando. Y la viejita me esperaba con café caliente y el toallón para que yo me seque.
¿Y sabe lo que era la viejita en la iglesia? Una viejita. No predicaba, no enseñaba nada. Vos ibas a la iglesia, te entraba a la cocina y siempre había un café caliente. Y para el verano algo fresco. Porque estaba esa viejita, sola. Los hijos no se convirtieron. Una vuelta hablaba con una de las hijas porque estaban económicamente muy bien. Entonces ya la viejita estaba bastante viejita. Entonces la venían a buscar en el coche. No la traían, la venían a buscar nomás. Entonces me decía, yo le digo, mamá, que se quede en la casa, con tantos años que tiene, va a andar con esto de la iglesia, que esto, que el otro. Y ella me decía, pero le digo, cuando más le digo que se quede, más caprichoso se viene, dice. Servicio, amor, llamado, vocación, es poner prioridades entre tu familia y Dios. Simple. Yo del tiempo que la conocí a esta viejita, porque después de ahí nos venimos a la iglesia bautista, porque ya nos quedaba muy lejos para movernos con todos los chicos, nos venimos a la iglesia bautista, hasta que yo me vine de ahí, esta viejita seguía haciendo el mismo trabajo. No te faltaba, allá teníamos culto, martes, jueves, sábado era de joven y había estudio bíblico a la tarde y los domingos a la tarde había reunión. No te faltaba una reunión. Reunión de servicio. Llegaban todos los que servían, que vivían a la vuelta de la iglesia, que por común llegan tarde. Ella era la primera que llegaba. Servicio. Mujer grande. Podía quedarse tranquilamente en la casa. Económicamente los hijos estaban muy bien. Los hijos le decían, quédate. ¿Sabes las veces que me contaba que los hijos iban de vacaciones y ella no se iba de vacaciones porque tenía responsabilidad en la iglesia? ¿Y cuándo te va a tomar las vacaciones? Y ya, cuando venga el Señor, me decía. Impresionante esa mujer. Ejemplo esa mujer. Porque te digo, cuando yo te hablo de prioridades, no te digo abandonar tu familia. Yo te digo, escuchá la voz de aquel que te llama a servir. Escuchá la voz de aquel que te ha dado ministerio. Escuchá la voz de aquel que te ha salvado, te ha prosperado, te ha bendecido, ha restaurado tu familia, ha sanado tu cuerpo, te ha dado casa, te ha dado coche, te ha dado empresa. Escuchalo a Él. Y cuando tú lo escuches dirás, Señor, ¿cómo no te voy a servir? Si antes no tenía nada, ahora lo tengo todo. Pero muchas veces el cristiano pierde la sensibilidad. Muchas veces el cristiano pierde esa memoria, es decir, pensar que no tenía nada, ahora Dios me ha dado todo. Pensar que antes venía solo a la iglesia, ahora vengo con mi familia y no le voy a servir a Dios, no le voy a ser agradecido a Dios. Pero yo cuando te hablo de familia no digo que suelta a tu familia, te digo poner prioridades, poner prioridades. El Señor supo poner prioridades entre la familia y su ministerio, obviamente, ¿no? Y poner prioridades no es abandonar a la familia. Muchos dicen primero a la familia y luego a la iglesia. Yo no te hablo de iglesia, yo te hablo de ministerio. Te hablo de servicio, te hablo de llamado, te hablo de vocación, te hablo de agradecimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hay un hermoso versículo ahí. Y yo lo encontré también en otra versión. Fíjese lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjate en esta versión, me encanta en esta versión. Pero ustedes, dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio ¿de quién? Del Rey. Y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y lo hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Hay una orden. Anuncien las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no le tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Cuando uno lee esta versión y uno encuentra que somos familia de Dios, que somos sacerdotes al servicio del Rey, tenemos que empezar a entender cuál es tu llamado. ¿Quién entiende que somos sacerdotes de Dios?
¿Quién entiende que somos ministros de Dios? ¿Quién entiende que Dios hizo algo en la cruz, no para que nosotros nos pasemos la vida sentados en una silla, sino que desarrollemos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón? Todos tenemos dones, todos tenemos talento, todos tenemos capacidad, todos tenemos algo para dar para el servicio al Señor, pero tenés que darlo. Si tú no lo das, Dios no te puede añadir. Cuando uno sabe poner prioridades, Dios en primer lugar, la familia y el ministerio son uno solo. No hay división. Cuando uno sabe poner prioridades, la familia y el llamado, el ministerio, el servicio, es uno solo. Porque yo, sabiendo ser sacerdote y reconozco que soy sacerdote, presta atención a esto, y le va a doler. ¿Usted escuchó eso que dicen? No, la primera iglesia es... ¿Cuál es? ¿Qué dice el dicho, ese refrán? Nadie lo conocen ahora. En el Facebook me lo escriben todo el mundo. Veo que todo el mundo dice, no, la primera iglesia es la casa. La primera iglesia es la familia. Si tu primera iglesia es tu casa y la primera iglesia es tu familia, sos un pastor fracasado. Porque no se convirtió nadie. No sé si te cae la ficha. Eso de que te dicen, no, la primera iglesia es tu casa, la primera iglesia es tu familia, ojo. Acá viene algo infiltrado. La Biblia a mí eso no me lo dice. A mí la Biblia me dice que yo soy sacerdote del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y cuando yo lo ministro a Él, automáticamente la unción que Él suelta sobre mi vida, administra a mi familia. Pero no puede haber administración en mi familia si yo no administro al Rey de Reyes, Señor de Señores. Simple. Cuando yo entiendo que soy sacerdote de Dios, yo ministro a Dios. ¿Cómo lo ministro a Dios? Alabo, adoro, glorifico, le sirvo. Entonces, cuando yo estoy en esa gratitud con el Rey, el Señor suelta su unción y la unción que viene a mi vida alcanza a mi familia. Pero si yo digo, mi primera iglesia es mi familia y yo me quedo con mi familia, pero no busco de Dios, no busco su unción en el servicio, en el llamado, en la vocación, la unción no viene para que rompa los yugos de esclavitud que hay en la familia. Yo sé que esto a usted le está cayendo como un balde de agua fría. Porque usted por muchos años le enseñaron que la primera iglesia es su casa. Si la primera iglesia es su casa, usted es un pastor fracasado. Porque no ha logrado que ninguno se convierta. Pero usted póngase en evidencia. Empieza a fijarse aquel hombre y mujer que entregaron su vida al servicio a Dios, que empezaron a entender y comprender que tengo que ministrarlo a Dios con todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Lo administro a Dios en mi casa, en el trabajo, en el colegio, en mi habitación. Estoy sirviéndole a Dios. Esa unción que viene sobre tu vida empieza a tocar a tus seres queridos. Muchos quieren que la familia se convierta, pero primeramente tenés que convertirte vos. ¿En qué tenés que convertirte? En sacerdote de Dios. El sacerdote pasa tiempo con Dios. El sacerdote busca de Dios. El sacerdote depende de lo que Dios le diga. El sacerdote hace la voluntad del Padre y no lo que a mí me gusta. La voluntad del Padre dice... Más vale un día en la casa de papá que 1000 fuera de él. La voluntad del Padre dice, no tenga por costumbre dejar de congregarse. La voluntad del Padre dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a un Dios santo y poderoso. La voluntad del Padre dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. La voluntad del Padre dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La voluntad del Padre dice que nosotros somos cuidadores de nuestros hermanos. Que tenemos que orar, que tenemos que cuidar, que tenemos que preocuparnos, que tenemos que interceder a favor de aquel que la está pasando difícil. Porque somos familia. El sacerdote entiende eso. El sacerdote no se esconde. El sacerdote no anda en tiniebla. El sacerdote no anda en caprichos.
Porque ahora hay una nueva tendencia en la iglesia. Nos enojamos con el pastor y se acabó Dios. Nos olvidamos de servir, nos olvidamos de congregarnos, nos olvidamos de venir a la célula. ¿Por qué? Porque te enojaste yo y el pastor para no decir con el líder de célula. Pero ¿cuántos se enojan con el líder de célula y largan todo? Y no nos damos cuenta que el perjudicado es uno mismo. Porque usted es sacerdote de Dios. La palabra dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del rey. Usted puede llegar a decir, ¿yo qué puedo darle a Dios? Usted puede darle muchísimo a Dios. Su testimonio es fundamental para que los otros crean. Su testimonio en su hogar es fundamental para que su familia se convierta. Su testimonio, su respeto es fundamental para que los de afuera digan verdaderamente, Dios transforma las vidas. Maridos que nunca abrazaron a la esposa en público. Maridos que parece que le da vergüenza, parece que tuviese la suegra en el medio, ahí la tiene. Es tu esposa. Abrazala, acariciala, reconocela, honrala, cuidala. Dale lo mejor a tu esposa. ¿Sabe por qué? Porque vos la elegiste. Simple. Yo no le puedo dar lo peor a mi señora si yo la elegí. Y ella me tiene que dar lo mejor porque ella me eligió a mí. ¿En qué? Estamos ahí, en que acá en el término medio. ¡Claro! Maridos que parecen que tratarla bien a la señora es pecado. No, no es pecado. Es una virtud, es un agradecimiento. Mujeres que no honran al marido. Tenés que honrarlo. Tenés que honrarlo, tenés que bendecirlo. Tenés que agradecer a Dios por el varón que Dios puso a tu lado. Por el trabajo que tiene, por el esfuerzo que hace todas las mañanas de levantarse a la madrugada e ir a trabajar. No solamente a trabajar, sino los peligros que corre a la madrugada con esta ola de delincuencia que hay. Tenés que bendecirlo, tenés que cuidarlo. Mi vieja no conocía al Señor, pero mi vieja me decía cuando éramos todos chiquitos, a las 4 llega tu papá, no quiero escuchar un solo ruido. A las 4 estábamos todos bañados, lavados la cabeza con jabón en panes, el pelo engomado teníamos, ahí paradito todo, llegaba mi viejo, estaba la papa, la tortilla preparada, la papa, la tortilla preparada, mi viejo se llegaba, mate, tortilla, y ahí nos daba el ok, bueno, vayan a jugar. Y ahí nos íbamos. Pero que no va a hacer cosas que llegaba mi viejo y nosotros estábamos haciendo lío con mi hermano. Porque después que se iba mi viejo cobrábamos, pero como, no te imaginás. Porque mi mamá decía, él se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Él tiene que viajar, tiene que aguantar a la gente en la calle, él tiene que venir a la casa y él tiene que encontrar un lugar cómodo. Y mi vieja no conocía al Señor en aquel tiempo. Pero hay mujeres que llegó el marido a la casa y che, anda a comprar, che, lavar los platos, che, cambiar al nene, che, bañame a la nena, che, bañame al nene, che, llevarle... Pará, recién llegó de trabajar. Andá a saber lo que le pasó en el trabajo al pobre muchacho. Andá a saber lo que le pasó en la calle al pobre muchacho. Y llega a la casa, en vez de quedarse tranquilo, la mujer oprime y oprime y oprime. ¿Y cómo oprime? La pastora se ríe. Porque ocurre así. Te cuento un secreto, las mujeres no escuchen. Dígame la verdad, varón. Cuando llega a su casa, 40 grados de calor, no tiene ganas de llegar, sacarte las zapatillas, las medias, pantalón, ponerte un pantalón corto, andar en cuero en tu casa, y vos llegás a tu casa y ves la casa llena de familia. Llegaron los amigos, todo, y vos tenés que aguantártela ahí hasta que se vayan los desgraciados para ponerte cómodo en tu propia casa. La mujer muchas veces eso no entiende. La mujer no entiende. El hombre llega con hambre. El hombre llega a la casa y dice, hola, pum, heladera, ¿qué hay? Claro, porque llegás con hambre y abrir la heladera parece la difunta Correa, pura botella de agua. No le guardaste nada para que picotee el pobre desgraciado. Entonces, ¿viste? Hay cosas, pequeñeces que uno tiene que empezar a razonar. Y después decir, no se te va a convertir este. ¿Qué se te va a convertir? Él llega con hambre y vos le querés leer un salmo. No, él tiene hambre. Quiere comida, quiere masticar algo. Entonces hay pequeñas cosas que muchas veces uno dice, y no se te va a convertir.
primero se tiene que convertir uno. Cuando uno entiende que es sacerdote, cuando uno empieza a entender que es sacerdote, el buen tiempo lo dedica a cuidar a su familia, a preparar la casa, a interceder ante Dios. Y cuando llega el varón a la casa, encuentra el ambiente arreglado por el Señor. Hay unción, hay presencia de Dios, hay paz, hay tranquilidad. Y lo mismo pasa con el varón y la mujer, obviamente, ¿no? Tiene que ser algo mutuo. Hace muchos años, mi pastor me supo decir, ¿vos querés ser feliz? Sí. Bueno, entonces vos tenés que ver la felicidad primeramente en la vida de tu esposa. Si vos la ves a tu esposa feliz, vos sos feliz. Porque si tu esposa no es feliz, vos no vas a ser feliz. O las mujeres dicen que sí. La mujer cuando no es feliz, bajó la persiana y no hay decreto que la levante, ¿eh? Ojo al piojo, ¿eh? Ahí llegó la DGI, llegaron todos, pusieron la franja de clausura y se acabó, ¿eh? Y el marido puede apelar a donde sea, pero no hay forma. Pero cuando vos tenés a tu esposa feliz, lo que viene es paz para tu espíritu. Entonces, cuando yo aprendí eso, yo me esfuerzo para que mi esposa sea feliz y ella se esfuerza para que yo sea feliz. Porque eso va a demandar un esfuerzo, un trabajo. Pero hay personas que solamente quieren hacerme feliz, hacerme feliz, hacerme feliz. No, no es así. Yo te hago feliz porque te amo y ella me hace feliz porque me ama. ¿Me ama, no? Sí. ¿Entiendes lo que quiere decir? Tiene que ser un ida y vuelta, un ida y vuelta, un ida y vuelta. ¿Sabes aquellas mujeres que siempre quieren chocolate? Y tu marido quiere una buena comida. ¿Cuándo le vas a hacer una buena comida? Claro, porque entonces las cosas van cambiando. Todo tiene que ser un ida y vuelta, pero no lo podemos llegar a entender hasta que no somos sacerdotes de Dios. Cuando vos sos sacerdote de Dios, te das cuenta que yo ministro a Dios. Adoro a Dios, glorifico a Dios, le sirvo a Dios. Y cuando yo le sirvo a Dios, Dios se encarga de acomodar todas las cosas. Por eso te digo, familia, llamado, vocación, ministerio, como le quieras llamar, van juntos, no puede estar separado. No puede estar separado. Cuando uno sabe poner prioridades, dije Dios en primer lugar, la familia y el ministerio son uno. Somos sacerdotes de nuestra familia, porque si vos seguís el juego de Satanás, que te dice primero a la familia, te vas a pasar la vida compartiendo con ellos lo que a ellos les gusta, y vos nunca vas a compartir lo que verdaderamente vale la pena, que es al Señor crucificado y al Señor resucitado. Estás perdiendo el tiempo y las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Jesús nos advierte, y acá le va a pegar un patadón en el hígado, Jesús nos advierte cuáles serán los enemigos del ministerio, del servicio, el enemigo de nuestro llamado. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 36 y 38 dice de esta manera. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Los enemigos de cada cual serán lo de su propia familia. Decía, ay, el que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Esta palabra parece media dura, pero es una realidad. Hay personas que lo cambian a Dios por la familia. No, que no se enoje el nene. Preferís que se enoje Dios antes que se enoje el nene. Preferís que se te enoje tu esposo o tu esposa antes que se enoje Dios. El texto dice, aquel que cambia los roles, le va a ser complicado para con Dios. Pero aquel que sabe poner bien la plomada y sabe tener prioridades y sabe que primeramente está Dios, quédate tranquilo. Que cuando está primeramente Dios te da el amor suficiente para amar a tus hijos, para amar a tu esposo, para amar a tu esposa. Te da el amor suficiente. Porque Dios ama a la familia. Pero Dios no quiere que le cambiemos los roles, primero a la familia y después Dios. No. Dice, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Los peores enemigos del ministerio, del llamado, del servicio, están en nuestra propia casa.
Yo recuerdo cuando recién me convertí al Señor en el año 87, yo venía de una reunión de jóvenes, un sábado, y llegué como a las 12 de la noche, a casa 12, 1, y estaba mi papá. Papá todavía ni jota con el Señor, ¿no? Entonces me abre, me dice, ¿dónde venís de la iglesia? ¡Pah! ¡Qué chango tonto! ¿Cómo perder el tiempo? Me dice. Y yo antes cuando llegaba a las 5 o 6 de la mañana, intentando invocar la cerradura de la cosa, él me abría la puerta. ¡Ay, este es mi hijo! Me decía. ¡Claro! ¿Viste? Hay cosas que no lo entendés. La otra vez veo una foto de un chiquito de acá abrazado con otra chica y abajo le pone, este me dijo, yo le pongo, te rompo la cabeza. ¿Qué tiene que andar abrazando cosas ajenas? ¿Entendés? Hay cositas que uno tiene que empezar a razonar. Los enemigos están en nuestra propia casa. Y cuando vos imaginate esto, ¿cuántas veces los maridos son atacados por las esposas cuando empiezan a venir a la célula o a la iglesia? Usted sabe que hay maridos que la mujer no cree que se convirtió. Hay maridos que dicen, vos vas a la iglesia porque habrás visto alguna. No, vos vas a la iglesia porque algo habrá visto en la iglesia, por eso va. Y no creen que se convirtió. Y entonces cuando el muchacho llega a la célula, empieza a sonar el celular. Y se pasa la vida, son 2 horas de célula y 1 hora 45 atendiendo el celular. Sí, estoy acá. Sí, estoy acá. Escuchá, ¿ves? ¿Me crees ahora que estoy acá? Y están así. A mí me ha pasado. Yo tuve discípulos que le tuve que decir, te doy la veña, anda a tu casa porque te van a ejecutar. Lo volvían locos llamando por teléfono. Increíble. Y cuando llegan, cuando llegan a la iglesia el celular suena. O si no, ¿viste? Están haciendo algo, ¿viste? Para que no llegue. Está el día hermoso, un sol bárbaro. Y dice, no, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Vamos a pasear. Y si está lloviendo, dice, mira cómo llueve, vamos a ver una película. Siempre pasa eso. Y cuando uno vuelve para atrás y se pone a pensar, y cuando tu esposo se pasaba de joda en joda, de fiesta en fiesta, cuando parecía, voy a recalcar la difunta Correa, llena de botellitas por todo lado, ¿no? Estaba ahí, pero bien mandado para el otro lado, uno vivía llorando por los rincones. Y ahora que se convirtió, uno lo empieza a molestar. Y eso es tanto para el varón como para la mujer, ¿eh? Tanto el hombre como la mujer muchas veces. Yo conozco uno acá que estaba la esposa en un congreso y la llamaba por teléfono para ver si estaba en el congreso. Hay cosas que uno tiene que... ¡Ojo! ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Uno tiene que empezar a darse cuenta que uno tiene que empezar a valorar lo que Dios le da. Uno tiene que empezar a valorar lo que Dios le ha entregado en su mano. Y ni te cuento con los padres y los hijos, Dios de la gloria. Le hacen un lío a los pobres chicos. ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué no ves que es muy tarde para ir a la iglesia? ¿Por qué te van tan lejos? ¿Por qué es muy caro? ¿Y por qué vas a trabajar gratis en la iglesia? Y hay padres que le enseñan a cosechar antes que el hijo siembre. Yo he escuchado chicos que me decían, no, mi papá no me deja porque dice que si no me pagan yo no puedo venir a trabajar en la iglesia. Digo, Dios de la gloria, y después vos lo ves con traje y corbata en la iglesia, mega súper espiritual. Padres que, no, pero ¿a qué hora viene de la iglesia? No, muy tarde, a las 12. Y después anda bolicheando a las 2 o 3 de la mañana. Increíble. Y no le dicen nada. Yo a veces veo por la ventana de mi pieza. Allá arriba se escucha todo en el segundo piso. Y yo veo pasar a algunos chicos de la iglesia a las 2 de la mañana que se van a bolichear. Y no van con sotana. La sotana le quedó por acá, la sotana de las nenas. Pero le dice, ¿puede venir a un encuentro? Ay, no, andá a saber quién va al encuentro. Ay, no, encima tan lejos, no. Y después yo lo veo. No, nadie me lo cuenta. Padres que le dicen, ¿otra vez a la iglesia? Yo prefiero tenerlo toda la vida a los chicos en la iglesia y no en la calle. Yo prefiero aguantarlo haciendo lío en la iglesia y no en la calle. Los padres tienen que empezar a abrir los ojos y darse cuenta que la prioridad la tiene Dios. Y cuando un joven se acostumbra al movimiento de la iglesia, te puedo asegurar que todo es más fácil. Pero muchas veces alentamos tanto. Yo no estoy en contra, escúcheme, por favor. No estoy en contra de los viajes de egresados, no estoy en contra, estoy a favor.
Pero hay padres que hacen un esfuerzo para pagar un viaje de egresado y cuando le decís para ir al encuentro dicen, no hay plata. Y el chico se queda llorando por los rincones porque quería ir al encuentro. Pero para un viaje de egresado, que son todas personas que no conocen a Cristo, donde hay alcohol, boliche y todas las cosas, y si me dicen que no, me están mintiendo, el padre hace un esfuerzo y le paga. ¿Vamos al campamento de jóvenes? No, es muy caro, no hay plata. Para otras cosas sí, pero para invertir en el ministerio de sus hijos, siempre ponemos una excusa. Pero cuando las cosas pasan y suceden y acontecen y uno llega a cierto lugar, es porque alguien hizo algo previo. Si verdaderamente entendemos que somos sacerdotes del Señor, que ministramos al Señor y que mi deber como hijo de Dios es servir, entonces quédate tranquilo, que el Señor sabe muy bien el anhelo de tu corazón y lo va a conceder. Yo no he visto justo desamparado que mendigue pan, dice la palabra. Yo no he visto a un hijo de Dios que le sirva a Dios y que Dios no lo recompense. Yo no he visto hijo de Dios que está ahí firme al Señor a pesar de todas las circunstancias, que Dios no mueva su mano a su favor. En su tiempo el Señor mueve su mano, pero la mueve. Pero uno tiene que esforzarse. Sin esfuerzo no hay recompensa. Ya estamos cansados de escuchar y de escuchar. Parecen políticos. Hablamos y no hacemos nada. Dios quiere que empieces a hacer algo. Empezá a valorar tu llamado, empezá a valorar tu servicio, empezá a valorar lo que Dios te ha dado. Nadie llega a cierto lugar sin hacer algo previo. Le pido a los chicos que se pueden subir. Dice la Biblia que muchos anhelan el obispado, que muchos anhelan el pastorado, y está muy bien, pero para llegar a cierto lugar hay etapas que tenés que superar. Tu llamado tiene un precio, tu llamado tiene un valor que no se mide por dinero, sino por prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades para llegar a cierto lugar? ¿Cuáles son tus prioridades? Yo he visto matrimonios romperse por la rebeldía de un hijo. Y la Biblia dice, el hijo consentido avergonzará a su madre. Cuando uno empieza a poner a Dios en primer lugar y se presenta como sacerdote, lo primero que uno tiene que hacer es obedecer la palabra de Dios de tapa a tapa. No te hablo 2 o 3, te hablo toda la palabra, toda la Biblia hay que obedecerla. Y cuando uno empieza a obedecer toda la palabra, te puedo asegurar que todo es más fácil. Que todo es más fácil. ¿Te imaginas si con Dios hay que remarla? ¿Te imaginas sin Dios? Poné la palabra en práctica. Escuchá el consejo de Dios. Jugate por Dios, que Él ya se jugó primero. Pero tenés que jugarte por Él. Jacob llegó a cierto lugar. Y en cierto lugar Jacob tuvo un encuentro con Dios. Dijimos que para llegar a cierto lugar hay que hacer algo previo. Nadie llega a ningún lugar sin hacer nada previo. Puede ser una buena actitud o una mala actitud. Y en este caso Jacob llegó por una mala actitud. Dice el texto que él llegó a cierto lugar. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, promesa. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, multiplicación y prosperidad. Y aquí yo estoy contigo, dice el Señor, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, restitución. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dice el texto, termina el texto diciendo, porque no te dejaré
hasta que haya hecho lo que te he dicho. La bendición de Dios, la promesa de Dios, la prosperidad de Dios, la abundancia de Dios no es un mito, es una realidad en tu vida, y Dios lo va a cumplir cuando tú tomes la determinación de poner prioridades en tu vida. Si tú no pones prioridades, no le pidas a Dios que vaya en contra de su palabra. Queridos hermanos, no sé en qué lugar estás en esta noche, no sé, la verdad, no sé en qué lugar, en qué sitio llegaste. No sé lo que hiciste, no sé lo que pasó, pero vengo a decirte que sea el lugar que sea, el Señor no te va a dejar hasta que la bendición esté completa sobre tu vida. Si tú no eres un hijo de Dios, y si tú eres hijo de Dios, te convierte en sacerdote de Dios. Y cuando eres un sacerdote de Dios, la bendición del Padre te alcanza y te supera. Pero tienes que entender que fuiste llamado a un sacerdocio, fuiste llamado a un ministerio, fuiste llamado a un servicio. Si Dios te está bendiciendo ahora, imagínate cuando pongas las manos en el arado y empieces a trabajar para Él. Pero tienes que jugarte por Dios. Si no pones prioridades, no le exijas a Dios que haga algo en contra de su palabra. Tú tienes que entender que llegar a cierto lugar muchas veces es el cable a tierra para reconocer que toqué fondo. Y el único que me puede sacar del fondo es el Señor. Jacob vio una escalera donde ángeles subían y bajaban. Hoy la escalera de Dios te dice: sube, 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 no dejes de subir. Porque fuiste llamado para estar en las alturas y no tirado en el piso. No estés pisoteado por las circunstancias, golpeado por la vida. Dios te dice: sube, sube, porque yo, el Señor, no te dejaré hasta bendecirte completamente. Pero tú tienes que creerlo en tu corazón. La iglesia tiene que empezar a romper ese molde que te encasilló, pensando y creyendo que Dios se olvidó de tu vida. Dios no se olvidó. Si llegaste a cierto lugar por algo que aconteció en tu vida, Dios en esta noche te desafía a que salga de cierto lugar. Subí, escalá. Si te caíste, levantaste. Si te golpeaste, sobate y seguí caminando. Pero no te quedes en la misma posición. Dios te va a llevar a lugares estratégicos. Dios te va a poner en lugares estratégicos para que tu bendición te sobrepase. Para que la bendición de Dios empiece a cubrir tu vida, tu hogar, tu familia, tu economía. Pero tú tienes que tomar una prioridad en esta noche. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu familia o Dios? ¿Tus excusas o Dios? ¿Tu circunstancia o Dios? ¿Tu rencor o Dios? ¿Tu falta de perdón o Dios? ¿Tu amargura de espíritu o Dios? Tú tienes que poner una prioridad. Cuando tú pones una prioridad y la prioridad de Dios, Dios te da la capacidad de perdonar. Dios te da la capacidad de restaurar. Dios te da la capacidad de empezar de nuevo. Dios te da la capacidad de borrón y arrancamos de cero. Dios te da la capacidad de decirte: lo tenés que volver a intentar. Inténtalo de nuevo. Inténtalo. Arrancá. No te quedes. Avanza. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero dice cree. Un sacerdote cree en Dios. El que no es sacerdote es porque todavía no cree en el Señor. Cuando yo le abro el corazón a Dios y reconozco que una sola gota de su sangre limpia todo mi ser, empiezo a entender que soy un sacerdote. Pero cuando todavía no entiendes que eres sacerdote, no pretendas que Dios cumpla esta palabra. Porque esta palabra, esta promesa, serás salvo tú y tu casa, es solamente para los sacerdotes, para los que saben hacer la voluntad de Dios, para que ponen la palabra en primer lugar, para que ponen su servicio, su talento, su capacidad en primer lugar. Porque entiende que la familia de Dios son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y aquí dice la palabra del Señor: y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres.
y volveré a traerte a esta tierra, restitución. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no te va a soltar hasta que las bendiciones de Dios te alcancen. Dios no te va a dejar hasta que el propósito se cumpla en tu vida. ¿Sabes cuánto están peleando contra el llamado? ¿Sabes cuánto están peleando contra la vocación? ¿Sabes cuánto están peleando contra su ministerio? Y te puedo asegurar que pelear contra Dios no es ninguna ventaja. Más vale acudir al llamado de Dios. Más vale obedecer el llamado de Dios. Más vale bajarte del caballo y empezar a entender que más vale estar postrado a los pies de Cristo que estar subido en un pedestal. Y aquí yo estoy contigo, dice el Señor, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Si saliste de tu lugar de bendición y llegaste a cierto lugar, las circunstancias te movieron de tu lugar de bendición, yo vengo a decirte en esta noche que el Señor te volverá a traerte a tu tierra de bendición por el solo hecho que entendiste que tú eres un sacerdote de Dios, que tú eres un hombre y una mujer de Dios, que tú eres un llamado por Dios, que tú eres una persona comprada a precio de sangre por Dios. Tu familia se restaurará, tu economía será restaurada, lo que estaba perdido lo recuperarás, pero tú tienes una prioridad, primeramente Dios. No lo cambies a Dios por nada. Servirle a Dios es lo máximo, honrarlo a Dios es lo supremo, pero entender que todo lo que yo haga para el Señor tiene recompensa en esta tierra y en la vida venidera. Lo que tú hagas en este tiempo, en esta tierra, vas a ser recompensado. Pero también en la venidera, el Señor también te va a recompensar. Porque dice su palabra que usted, reinaremos juntamente con el Señor sobre esta tierra. Hay promesa de Dios para tu vida. Pero pon tu prioridad. Créele a Dios. Confía a Dios. No importa en el sitio que te encuentres. Lo importante es que en esta noche le diga al Señor, aquí estoy, toqué fondo, necesito de tu bendición, necesito de ti. Entonces el Señor te dice, recuerda que tú eres mi familia y que tú eres mi sacerdote, el que ministra a Dios de noche y de día. Ponete de pie, iglesia, y adoramos a Dios con todo nuestro corazón. Empezá a adorarlo a Él. No te desconectes de esta palabra. Yo sé que en esta noche hay personas que se encuentran en cierto lugar y que Dios quiere cambiar ese ambiente en tu vida. Vos no fuiste llamado para ocupar una silla. Vos no fuiste llamado para estar ocupando un lugar. Vos fuiste llamado para ministrarlo al Señor. Ahí en tu trabajo, en tu casa, en tu negocio, donde te encuentres, tú eres un sacerdote de Dios. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. Testifícalo. Adóralo a Él. Adóralo a Él. Usted acaba de ver un mensaje del pastor Ramón Dorado del Ministerio Internacional El Gigante es Jesucristo. Para adquirir este u otro de nuestros mensajes, comuníquese al 54 02 202 45 41 55 o visite nuestro sitio web www.elgiganteesjesucristo.org.